Este repaso va dedicado al tema 3 del programa. El tema 3 trata sobre el concepto sistema jurídico. ¿Cuál es el objetivo de este repaso? Que ustedes recuerden lo que habíamos estudiado en clase, pero sobre todo que logren alcanzar los objetivos que se plantea el programa de la materia en torno a la comprensión de algunos conceptos fundamentales que les va a permitir entender cómo funciona en la vida cotidiana de las personas el sistema jurídico y cómo ese sistema jurídico es a la vez parte de algo más grande que es el sistema social. ¿Cuál es el contenido de este tema? Hay tres conceptos que ustedes deben manejar. ¿Cuáles son? Sistema social, sistema jurídico y la noción de cultura jurídica. El sistema jurídico lo vemos como una parte del sistema social y el sistema jurídico va a estar ubicado dentro de otro sistema del sistema social, de un subsistema, el sistema cultural. En este tema, lo vital es que ustedes logren comprender qué es el sistema social, qué es el sistema jurídico, cómo está compuesto el sistema jurídico y qué lugar ocupa para el funcionamiento del sistema jurídico la cultura jurídica. Es un sistema. ¿Y cuáles son los aportes que ha hecho Parsons a la construcción de la noción de sistema? ¿Qué es un sistema? Bueno, es muy sencillo. La imagen que tienen en la lámina refiere a grupos de personas que tienen interacciones. La noción fundamental son las acciones, las interacciones y las acciones, por supuesto, entre sujetos individuales y grupos sociales. Esas acciones, esas interconexiones, esas relaciones entre las personas o los grupos tienen ciertas finalidades y se organizan por esas finalidades. El ejemplo típico es que la gente, por ejemplo, ocupa un lugar en la producción de bienes y servicios. Puede ser trabajador o puede ser dueño de una empresa. Ambos van a tener interrelaciones, pero a la vez van a tener relaciones con otras personas o con otros grupos que se dedican a la producción de bienes y servicios. Todas esas interrelaciones van a ir creando el sistema económico. En cada una de esas interrelaciones que están organizadas por la finalidad, en este caso producir, cada persona o grupo va a cumplir una función o rol. Cada uno va a desarrollar esas funciones de acuerdo a la cultura de su época. Acuérdense que la noción de cultura no es conocimiento, sino son valores, opiniones de las personas. Entonces, el sistema social nos refiere a diversas interacciones que van organizando la vida social. ¿Cuáles son esas interacciones más importantes? Ya nombramos una, la que se organiza en torno a qué va a producir esa sociedad. Otra interacción es cómo se va a ejercer el poder político, sistema político. Otra interacción es cómo nos vamos a relacionar las personas en torno a lo que creemos, a nuestros valores, a la forma de pensar el sistema cultural, a lo que consideramos correcto o incorrecto. Esos tres sistemas, cultural, político, económico, van a tener por dentro subsistemas. Uno de esos subsistemas es el que nos vamos a dedicar a estudiar, que es el sistema jurídico. Y sistema jurídico lo vamos a estudiar con el texto de Lawrence Friedman, que lo define primero como parte del sistema cultural. Al ser parte del sistema cultural va a expresar la característica de ese sistema cultural. ¿Cuáles son?
los valores de la gente de ese sistema, cuáles son las opiniones, las actitudes, la forma en cómo la gente convive una con otra. Esa idea de sistema jurídico como parte del sistema cultural nos va a llevar a analizar el sistema jurídico de una forma mucho más amplia que solo la norma jurídica. Por eso, Friedman, cuando habla de sistema jurídico, refiere a tres componentes. Lo más importante de la propuesta de Friedman sobre el sistema jurídico es que de alguna forma reafirma la noción que hemos trabajado de sistema. En primer lugar, símbolos. Si ustedes recuerdan, la lectura se inicia con que se están tocando unos tambores y se está convocando a una reunión de un consejo de ancianos en un árbol. Tambores y un árbol sagrado. Después hay la apertura de un año judicial en un tribunal o la apertura del órgano legislativo en Inglaterra. Símbolos. Alguien toca unas campanillas o cuando el Tribunal Supremo de nuestro país va a funcionar. Entran unos magistrados con unas togas. Alguien dice la sesión va a inaugurar. Símbolos, que puede ser el árbol, puede ser la toga, puede ser la Asamblea Nacional, el sitio de reunión. Dos, una autoridad que convoca y a la cual la gente siente que debe obedecer. Por ende, es una autoridad legítima. Tres, la autoridad del sistema jurídico que nosotros vamos a estudiar no termina en las autoridades que ha creado el Estado para crear o aplicar normas jurídicas. El Consejo de Ancianos no es una autoridad estatal, pero es parte también de un sistema jurídico en la noción de Friedman. De ahí que hace una propuesta de una noción de sistema jurídico mucho más amplia que la idea de reglas creadas por el Estado y aplicadas por órganos estatales, pero también propone un análisis de la noción de sistema jurídico que no se agota en la norma jurídica. Por eso no habla de tres partes ideales de un sistema jurídico. ¿Cuáles son? Una estructura, una sustancia y una cultura jurídica. ¿Qué es la estructura? Los órganos que crean, por ejemplo, la Asamblea Nacional, normas jurídicas y los órganos que las aplican, los tribunales. Sustancia, y ahí nos diferencia entre dos tipos de normas. Las normas que establecen, que consagran derechos y las normas que dicen cómo hago valer ese derecho. Hay una norma que dice que yo tengo derecho a la educación y hay otra norma que dice cómo yo tengo que hacer valer ese derecho a la educación. Hay una norma que dice que todo niño o niña tiene derecho a que sus padres lo alimenten, la obligación alimentaria. Y hay otra norma que dice qué ocurre cuando un papá no cumple la obligación alimentaria, cómo la hago valer ante el tribunal. Entonces hay una norma que establece el derecho que tengo y otra norma que nos dice cómo puedo hacer que el órgano, la estructura, haga valer ese derecho. Y para que el sistema jurídico consagre un derecho y después se aplica, ¿qué va a ser central? La noción de cultura jurídica. Esa noción en Friedman va a explicar el contenido de las normas y la forma en que estas normas son aplicadas por los tribunales, por la policía y por todos los órganos encargados de la aplicación. Friedman, la noción de cultura jurídica va a ser fundamental para entender el funcionamiento de un sistema jurídico. ¿Qué deben recordar acá? Primero, volverse a leer las 5 paginitas que yo hice de resumen del trabajo de la profesora Carmen Luisa Roche y mío sobre cultura jurídica que está en el aula virtual. Ese resumen
no excusa que no se lean el trabajo, pero las ideas centrales están en el resumen. Y que es central, primero, el concepto de cultura jurídica. Ser culto no necesariamente es tener conocimiento. Tiene tanta cultura en general o cultura jurídica un analfabeto como una persona que tenga el título de doctor en derecho. ¿Por qué? Porque el concepto de cultura refiere a las ideas, a las creencias, a las opiniones, a las expectativas que tenga la persona en torno al derecho en sentido amplio, en torno. Así que lo que la norma establece es correcto o incorrecto, o en torno su expectativa a que el órgano encargado de aplicar esa norma lo vaya a hacer protegiendo a esa persona. Es la expectativa de que el órgano vaya a actuar de la manera en que yo considero es la forma que debe actuar correctamente para proteger mis intereses. Y a la vez, la cultura va a variar si la persona es lo que denominamos un operador jurídico, una persona que trabaja dentro del sistema jurídico. Si es un juez, si es un policía, si es un escribiente de un tribunal, o es lo que en términos de Friedman se denomina el ciudadano a pie, una persona común y silvestre que no tiene una relación directa con el sistema jurídico. Esa es la cultura jurídica externa. Y hay otra cultura jurídica que la creó la profesora Irene Torres, que se llama en tránsito, que es cuando la cultura externa de una persona que no está vinculado con el sistema jurídico comienza a vincularse por los estudios jurídicos, la cultura en tránsito. Y de la cultura jurídica hay estudios en Estados Unidos, en Europa y en Venezuela. En el texto de la profesora Roche y mío hay unas referencias grandes a cada una de las áreas de estudio y en el resumen están los estudios fundamentalmente de un sociólogo español, Toaria, que se ha dedicado a hacer estudios cuantitativos en el sentido de buscar formas de, y esto es entre comillas, medir la cultura jurídica de los ciudadanos en el sentido de qué conocimiento tienen de la existencia de las normas jurídicas y qué opinan de los tribunales y de los operadores jurídicos. Nosotros nos vamos a dedicar con cierta profundidad a los estudios de cultura jurídica de Venezuela. Voces de los pobres acerca de la justicia es un estudio pionero sobre el conocimiento y las expectativas y las opiniones que tienen los venezolanos sobre su sistema jurídico. Y yo diría que es único, es un estudio que no ha vuelto a realizarse. Es un estudio que se hizo a inicios de el sistema político que tiene ya 20 años con nosotros, el chavismo, y en momentos en que se habían iniciado fuertes cambios legislativos y se promovía el cambio legislativo para la transformación del país, cambio en normas jurídicas para la transformación del país. Recuerden que una de las grandes ofertas del fallecido presidente Chávez fue una nueva constitución para refundar la República. Pero veníamos también de una década, la última década del siglo XX, los años 90, de varias leyes sobre sectores especiales de nuestra sociedad y que se establecían derechos desde una perspectiva de ciudadanía, de derechos humanos para grupos sociales, como cuáles. Nace la idea de niños, niñas y adolescentes
como ciudadanos en formación con derechos y obligaciones. La Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes. Se dictan varias leyes de promoción de la igualdad de las mujeres y se dictan normas sobre los derechos de las comunidades indígenas que van a ser reforzados en la Constitución. Entonces, este estudio de opinión, en el sentido que se le preguntaba a la gente si conocía las normas y qué opinaba de ellas, se hizo buscando de alguna manera saber cuáles eran las características de la cultura jurídica de los venezolanos. La primera conclusión, podríamos decir, es que la gente sí sabe de las normas jurídicas. Todo el mundo conocía la Constitución. Ustedes toda la vida han sabido de su ley, la LOMNA, además nos amenazaban a los papás y hasta las maestras. Mira que la LOMNA dice. Dos, la desconfianza. En el estudio aparece que la gente no tiene mucha confianza en que las leyes se vayan a aplicar y menos en los órganos que están encargados de aplicar. Yo creo que esa desconfianza ha aumentado en estos años. Tres, el estudio muestra una percepción que los poderosos son intocables, que el policía nunca va a ir a la cárcel, que el patrono siempre va a ganarle al trabajador, que el patrono siempre gana el caso, y que en el país a los pobres les va muy mal cuando quieren ejercer sus derechos. Otro tema que es interesante es cómo se percibe la acción estatal o la acción social para atacar fenómenos de delincuencia. Ya en la primera década del siglo XXI, ante la pregunta si las personas estaban de acuerdo con la pena de muerte, la mayoría te decía que no, pero sí aprobaban el linchamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que el estudio muestra cuáles son las opiniones, las percepciones de las personas en torno a temas centrales que se regulan por las normas jurídicas y que deberían ser aplicadas esas normas por los órganos de justicia. Otro tema interesante es que la violencia doméstica sigue siendo asumida como un tema privado. O sea, entre rollos, en los rollos o en los problemas de marido y mujer no hay que meterse. En cambio, sí ya había absoluta conciencia que el maltrato a los niños debía ser atacado no solo por los órganos judiciales, sino socialmente. Por último, ¿qué es lo importante de rescatar del estudio? Que si las personas piensan que el patrón va a siempre ganarle al empleado, nunca va a hacer valer sus derechos como empleado ante un tribunal. Y los datos de los tribunales demostraban que los trabajadores sí le ganaban a los empleados. Si la gente piensa que el policía que te matraca nunca va a ser sancionado, nunca va a poner la denuncia. Por eso considerábamos tan importante que ustedes refrescaran la idea de cómo la cultura jurídica va a determinar tanto el contenido de la norma jurídica como la posibilidad de que esa norma sea utilizada por una persona ante el órgano jurisdiccional. En concreto, ¿qué deben tener claro de este tema? ¿Qué deben recordar en el momento de estudiar conceptos y la aplicación de esos conceptos? La noción de sistema social y la noción de sistema jurídico y cómo el sistema jurídico es parte de un subsistema del sistema social. Sistema social, sistema cultural, sistema jurídico.
La idea de que la noción de sistema refiere a interrelaciones entre personas y grupos, que esas interrelaciones también se dan entre los diversos componentes del sistema. La importancia de la noción de cultura para entender el funcionamiento del sistema social y la importancia de la noción de cultura jurídica para entender el funcionamiento cotidiano del sistema jurídico. ¿Por qué? Y lo hemos dicho varias veces en las clases. ¿Por qué el matrimonio igualitario nunca ha sido aprobado en Venezuela? Eso tiene que ver con las opiniones, con los valores, con las creencias que tienen los tomadores de decisión, o sea, la cultura jurídica interna, la Asamblea Nacional, en torno a la posibilidad que personas de un mismo sexo celebren el contrato matrimonial. Y si en algún momento, por la presión o la organización de las personas que apoyan el matrimonio igualitario se consagra, ¿qué va a pasar con los órganos que deben aplicar esa norma? Entonces, la cultura jurídica va a determinar, uno, que un interés de un grupo social sea protegido por el orden jurídico. Y dos, la forma de aplicar esa protección también va a estar determinada por la cultura jurídica. Con esto finalizamos el repaso del tema 3.